Las fronteras del glorioso imperio de su majestad imperial el emperador Karl Franz I son la impenetrable armadura que protege a su pueblo. El imperio se extiende hasta los mares o hasta que la tierra deja de tener valor. El próspero imperio, por supuesto, es la envidia de todos aquellos que lo contemplan y cuyos ojos se llenan de codicia. El imperio está asediado por enemigos de todos lados, y las defensas de sus fronteras se ve amendo comprometida. Afortunadamente las montañas forman una barrera natural a lo largo de gran parte de las fronteras del imperio. En todas ellas hay líneas de defensa formada por centinelas que vigilan sus caminos. Muchos afirman que la corte de su majestad imperial es el corazón del imperio. El propio emperador sería capaz de abofetear a semejantes amebotas señalando con sabiduría y profunda humildad que no es así. Los muelles de los puertos del imperio son maravillas de la ingeniería establecidas para sacar provecho de sus astutas políticas comerciales y diplomacia. Las impresionantes poblaciones y ciudades de este próspero imperio son la joya de la corona. Ricas, cultas, piadosas, educadas y pujantes junto con su arquitectura son la envidia de todos, y atraen a los viajeros de todo el mundo para contemplar su magnificencia. Las posadas y tabernas representan una distracción de la miseria de muchos habitantes del imperio. A menudo son lugares donde los agitadores políticos se expresan o donde los cazadores de brujas buscan rumores sobre lo antinatural. Estafadores y ladrones practican sus respectivos oficios, pero también son lugares de descanso. El caos intentará por todos los medios y artimañas corromper el imperio y a sus habitantes y dirigentes, así que tendrás que evitarlo a toda costa. Hola, amigos roleros, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos otra vez aquí en DM Juegos de Rol y Tableros. Y bueno, pues me presento, yo soy Darkmoon. Y hoy vamos a hablar de un bonito juego de rol llamado Warhammer Fantasy. Como lo vieron en la introducción, pues es un poquito de lo que es el trasfondo del juego. Vamos a revisar el día de hoy el contenido del libro de reglas. Vamos a ver las ilustraciones y cómo es más o menos la mecánica de tirada de dados, todo lo que viene en este libro, ¿sí? Entonces, pues no olviden dar like, suscribirse, darle click a la campanita, comentar, compartir. Eso nos va a ayudar mucho para seguir creciendo el canal, que ahí la llevamos. Ahí va creciendo poco a poco, gracias a ustedes, gracias a los suscriptores que nos siguen viendo, ¿no? Que les sigue gustando nuestro contenido. Y pues, no se diga más, ¿para qué retrasar esto? Comenzamos. Bien amigos, pues aquí está el famoso juego Warhammer Fantasy, Roleplay. Un sombrío mundo de aventuras y peligros. Empezamos por... Bueno, nos trae un mapa de esta tierra, ¿no? Nos trae un mapa de dónde está ubicado el imperio, de Karl Franz I, donde pues se desarrolla todas las tramas, o se deberían de desarrollar la mayoría de las tramas, cuando juguemos. Tenemos aquí un pequeño mapa del imperio, ¿sí? Se dan cuenta, pues es un lugar muy grande, trae muchos nombres de pueblos y ciudades dentro y fuera del mismo imperio, ¿no? También tenemos aquí pues lo que es el índice. La verdad a mí me gustó mucho las ilustraciones del juego. Tenemos aquí los créditos, el nombre de todos los que colaboraron para sacar este libro. Recordemos que esta es la cuarta edición, ¿no? Empezamos con lo que es la introducción. Bueno, dentro de la introducción viene la parte de pues, qué son los juegos de rol, qué dados se deben de utilizar para este juego. Les quiero informar que, bueno, pues los dados que se utilizan para este juego, pues los dados normales, comunes,
¿no? Tipo, todos conocemos. O bueno, que en la mayoría se utilizan para los juegos para otros juegos de rol. Y en este juego utilizaremos un dado de 100 caras. Así es, un dado de 100 caras. Eh, en algún momento, vamos a, a mostrarles el juego de Warhammer. ¿Cuál es? Warhammer 4000. Creo que sí. Las figuras y cómo se juega ese bonito juego de miniaturas, ¿no? De guerra. Y bueno, ¿a qué voy con eso? Que a mí lo que no me agradó mucho de este juego, es que se manejan puntajes muy altos, ¿no? Empezando pues porque tiene que tirar un dado de 100 caras, ¿no? A la vez está bien por la mecánica que utilizan para resolver las tiradas, ¿no? Pero sí, de principio, los dados de 100 caras, pues sí se me hace así, como que son muchos puntos para utilizarlos, ¿no? En una hoja. Pero bueno, y es que en el juego de miniaturas, pues se utilizan muchos dados, ¿no? Para poder, pues combatir. Entonces, pues está muy apegado a eso, ¿no? Al montón de puntos. Pero bueno, esta parte de la introducción, pues es más que nada para los novatos, como les decía, para los que recién se inician los juegos de rol y quieren empezar con no es mala idea. A mí me parece un juego, pues, relativamente sencillo para los novatos, ¿no? No como el Anillo Único, que sí tiene una complejidad, pero sí me gusta como para eso. Y pues tenemos aquí lo que es la ambientación, ¿no? El trasfondo del juego, que pues ya parte de esto pues lo vieron ahí lo escucharon en el inicio del video, ¿no? Pues nos habla de dónde está ubicado el imperio, ¿no? De Karl Franz I, que es el emperador de ahí, de cómo progresa ese imperio, cómo es sus ciudades, cómo es el comercio, ¿no? Cómo es sus muelles, sus ríos, todo lo que tenga que conllevar para la prosperidad del pueblo, ¿no? Cómo las ciudades, hay ciudades pues muy ricas, muy progresistas, hay partes de las ciudades y pueblos que pues es la parte pobre, como todas las ciudades en la vida real, ¿no? Entonces todo esto nos habla esta parte de este trasfondo, ¿no? Si se dan cuenta, pues las ilustraciones están muy padres. A mí me gustaron mucho las ilustraciones. Y bueno, pues esta es la primera parte del trasfondo. Después viene aquí como que una carta y te explican más o menos algunos términos o algunas cómo te puedes desenvolver dentro de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, te habla de los hechiceros, ¿no? Te habla también de que tienes que olvidar todo lo que sabes, te habla de los dioses, prácticamente más trasfondo para que sepas cómo moverte dentro de este mundo, ¿no? También tenemos aquí el personaje. Iniciamos cómo empezar a llenar nuestra hoja de personaje. Nos viene aquí una explicación. Aquí ya viene cómo crear el personaje. Viene una tabla. Bueno, de hecho aquí vienen muchas tablas de tiradas, ¿no? En este juego te pueden regalar puntos de experiencia, ¿sí? Al crear tu personaje. No es como por ejemplo, tú puedes escoger tu propia especie, ¿no? Ahorita vamos a mencionarlos, porque bueno, al principio están los humanos, están los enanos, pero
Uno puede elegir directamente el personaje, o se hace, como dice aquí, una tirada de dados. Ajá. Bueno, una tirada de dados de 100, y depende del resultado. No sé si se... Creo que no se alcanza a ver bien, pero bueno. Depende del resultado que saques en el dado, pues es prácticamente la especie que vas a elegir, ¿no? Y bueno, pues si aceptas hacer eso, se te regalan puntos de experiencia que al final los vas a poder cambiar para, pues, mejorar tu personaje ya una vez creado, ¿no? Tenemos lo que son los humanos, tenemos los enanos, ajá, los halflings, que son como los medianos. Tenemos a los altos elfos, tenemos elfos silvanos, ajá. Viene pues la descripción de cada uno de ellos, viene de qué es lo que piensa una especie de las otras, ¿sí? Viene una pequeña explicación. Más adelante viene un capítulo donde viene, pues ya de manera general, la parte de las especies, ¿no? De cada una de las especies. Después de escoger nuestra especie, ¿sí? Tenemos que escoger nuestra clase y nuestra carrera. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden que el trasfondo del juego es que el imperio es una ciudad que prospera, ¿no? Donde todos trabajan, bueno, casi todos, porque hay zonas pobres, pero puedes llegar a altos estatus, ¿no? Depende de lo que vayas desarrollando dentro de las aventuras, ajá, tanto de las acciones que hagas como de la economía. Entonces, por ejemplo, aquí la clase, pues estamos hablando de que son académicos, burgueses, campesinos, cortesanos, guerreros, pícaros, ribereños o rurales, ¿no? Y cada uno de ellos, cada una de estas clases tiene su propia carrera. Por ejemplo, los académicos, pues podemos ser abogados, boticarios, físicos, hechiceros, ingenieros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los pícaros, pues pueden ser brujos, pueden ser forajidos, ladrones, ¿no? Ladrones de tumbas, pandilleros. Entonces, también viene pues una sección que la vamos a ver más adelante de todas las carreras que existen, ¿no? Y bueno, pues aquí te viene la explicación de cada una de las clases, ¿no? La académica dice gente de estudios que utiliza su educación para ganarse la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un académico abogado, pues puedes ejercerla dentro de la ciudad, ejercer esa carrera y pues poder conseguir dinero, ¿no? Es prácticamente eso. Más aparte, pues tiene ventajas dentro de las narraciones, la carrera que escojas. Ajá. Entonces, mira, por ejemplo, aquí vienen ya lo que son los atributos. Algo que se me olvidaba, pues, explicarles, ¿no? Otra cosa que no les había yo explicado, pues que se me estaba pasando a explicarles, es la parte también de que aquí se dan puntos de experiencia dependiendo de cómo elijas tu clase y tu carrera, ¿sí? Por ejemplo, una de las formas es, pues, que tires un dado de 100 caras. Ajá. Bueno, tienes tu dado de 100 caras y depende de la especie que has elegido, pues es el resultado, ¿sí?, que tienes que revisar. Por ejemplo, a ver si se alcanza a ver. Creo que no mucho. No logra enfocar bien. Pero bueno. Por ejemplo, los humanos, ajá, si eres si te cae un 3 en el dado, pues eres un abogado, ¿no? Si eres un enano y te sale de un 10 a un 11, pues eres un burgués
tiras el dado de 100 caras y lo que salga, ¿sí? Esa va a ser tu clase y tu carrera. Pero aquí hay algo muy interesante, porque si no aceptas o si no te gusta el resultado, puedes utilizar... si lo aceptas, te dan 50 puntos de experiencia. En la segunda tirada, bueno, en la segunda opción que tienes, ¿sí? Es que tiras el dado 3 veces. Ajá, y te va a dar diferentes resultados. Y tú eliges el mejor resultado que más te convenga. En dado caso de que de que aceptes te haya gustado alguno de los tres, lo tomas y nada más te dan 25 puntos de experiencia, ¿no? Y pues la tercera es que tú lo elijas directamente y ahí no se te da pues nada de experiencia, ¿no? Entonces tenemos también la tabla de atributos, ajá, para llenar nuestra hoja. Y bueno, pues aquí te explican qué es un atributo, sus características, y pues te van a ir diciendo qué es cada uno de esos atributos, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí en la imagen pues tenemos a un peluquero, ¿no? Parece que es un enano peluquero, y bueno, pues es una de las carreras y una profesión donde se está pues ganando la vida, ¿no? Bueno, regresamos acá. Entonces aquí tenemos una tabla donde nos dice también, depende de la especie, humano, enano, mediano o elfo, ajá, es la cantidad de dados, ¿sí? Que vas a tirar y un bonificador para poder llenar tu tabla de atributos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la habilidad de armas, ajá, si eres un humano, pues tiras 2 dados de 10 caras y el resultado le sumas 20. Y eso es lo que vas a poner en tu hoja. Ajá, si eres un enano y y escoges precisamente habilidad de armas, ajá, bueno, llenas el atributo de habilidad de armas, pues son 2 dados de 10 caras y le sumas 30 de modificador, ¿no? Entonces, si en el resultado te sale, no sé, un 10, pues le sumas 30, entonces ya tienes 40 y eso es lo que vas a poner en la hoja, ¿vale? Entonces aquí te vienen todas los atributos. Hay otros que por ejemplo son heridas, ajá, y te viene una serie de combinaciones que tienes que hacer. Vienen abreviados, pero pues cada habilidad pues viene aquí su abreviatura, ¿no? Entonces, pues aquí ya viene todo el listado, que es fuerza, resistencia, iniciativa, agilidad, destreza, voluntad, empatía, etcétera, ¿no? Y te viene pues la explicación de lo que es de cada una. También tenemos la parte de habilidades y talentos. Ajá. También tiene su respectiva tabla. Para sacar, puedes elegir, ya saben, pueden elegir los talentos de su propia directamente o a base de tiradas. Son los talentos aleatorios que se pueden ganar, ¿no? Que pueden adquirir. Viene otra parte que es añadir el detalle. Pues aquí más bien es poner el nombre del personaje, ¿no? Si tiene un clan, el nombre del clan, no, viene aquí como por aquí viene una ayuda de poner nombres. Si no te sabes nombres élficos, pues por aquí viene la parte sabes que yo te propongo estos nombres, ¿no? Tenemos aquí un generador de nombres de elfo, precisamente aquí está. Esta es la tabla, ajá. Y pues tiras un dado de 10 caras, ¿no? Y ya te viene aquí una tabla para que vayas armando el nombre de tu personaje. También viene la edad, ajá. También tienes que tirar un dado
de cierto número de caras para poder calcular tu edad. Dependiendo la especie, pues es la cantidad de dados que vas a tirar y los bonificadores que obtienes. Ajá. El color de ojos, el color de cabello, la estatura. Entonces ya saben, pueden tener bonificadores o no, dependiendo de lo que ustedes elijan. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, tiene una tabla de color de ojos, pues tiras un dado, si no sabes qué color de ojos ponerle a tu personaje, entonces haces la tirada y depende del resultado, pues es lo que le vas a poner, ¿no? Y bueno, pues aquí viene también la parte de grupo. Tenemos que los jugadores tienen que seleccionar, ponerse de acuerdo para saber cuáles van a ser sus ambiciones como equipo, ¿no? Hay unas que son de manera individual y las de equipo. Esto también, perdón, estas también se las ponen dentro las tenemos que llenar en nuestra hoja, ¿no? Y obvio, si las consiguen, si logran el objetivo de cumplir esas ambiciones, entonces pueden cambiar ambición y más aparte pues, se les van a dar puntos de experiencia. Dar vida a tu personaje. Bueno, esto es un poco de ayuda de cómo interpretar o cómo darle una personalidad a tu personaje, ¿no? Un trasfondo a tu personaje, porque por ejemplo dice dónde eres, cómo es tu familia, cómo es tu infancia. Entonces esto nos va a ayudar mucho para poder hacer esa parte de darle un trasfondo a cada uno de los personajes. Y bueno, esta parte de avance es como los puntos de experiencia, ¿no? Cambiar los puntos de experiencia. Tú ya tienes una habilidad, le vas agregando avances, ajá, y eso pues va mejorando tus atributos y tus habilidades. Tenemos aquí una hoja, las hojas del personaje, y viene pues la descripción de cada una de las zonas, ¿no? De las áreas de la hoja. También tenemos aquí el capítulo 3, donde ya vemos la clase y la carrera ya más a fondo, ¿no? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una carrera? Ajá. Los niveles de carrera, ¿sí? Cómo avanzar a lo largo de tu carrera. Aquí vienen algunos símbolos que también nos ayudan para poder hacer el llenado de nuestra hoja, ¿no? Y aquí dice el coste en puntos de experiencia para mejorar las características y las habilidades. Entonces, en esta tabla nos tenemos que basar. Por ejemplo, aquí vienen los avances, ¿no? Lo que explicábamos hace un momento. Aquí vienen los avances. Si tienes cierta cantidad de avances, bueno, pues en las características, pues le agregas estos puntos, en las habilidades pues, le agregas estos puntos, ¿no? Entonces, tenemos estos recuadros que también nos ayudan como tips, ¿no? Como pequeñas ayudas por si no entendemos algo. Ajá. También podemos cambiar de carreras, ¿sí? Nos explica cómo podemos avanzar los talentos, cómo completar una carrera. El estatus social. En este juego, tú inicias con un cierto estatus y a base de la experiencia que vas adquiriendo dentro del juego, más aparte lo que vayas logrando pues en tu negocio, en tu empresa que hayas puesto, no sé, tienes un estatus bajo, por ejemplo, y el emperador solicita tu ayuda, y conforme vayas subiendo de experiencia, pues vas subiendo de estatus y obvio la gente te va conociendo más y te va dando un cierto respeto, ¿no? Entonces, aquí está precisamente cómo se determina el estatus, cómo cambiar el estatus, ¿no? Cuáles son los efectos del estatus.
Y bueno, pues aquí ya viene eh, pues por cada una de las carreras, ¿no? Viene aquí la explicación de la carrera, de qué es lo que puedes hacer. En este caso, pues es el abogado, ajá, de qué trata su carrera. Y pues te viene esta tabla, ¿no? Esta tabla también es muy importante porque nos vamos a basar en esto, pues para poder llenar nuestra hoja, ¿no? Tiene aquí unos símbolos, ¿sí? Que pues viene, por ejemplo, puedes poner puntos de más dependiendo de que esté marcado, ¿no? Aquí tenemos la habilidad de armas, la habilidad de proyectiles, la fuerza, la resistencia, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y depende de lo que elijas, ajá, son los puntos de más que te van a dar, los avances que te van a dar, porque cada uno de estos se supone que es como que pues, el estatus que tiene el ser abogado, ¿no? Y pues aquí vienen todas las demás carreras, que es el boticario, el erudito, el físico, el hechicero, y pues cada uno tiene su, su tabla, ajá. Aquí dice esquema de avance del hechicero, y pues aquí viene qué significa cada una de las figuritas, ajá, qué nivel tienes, o qué estatus tienes, y bueno, pues eso va dentro de la hoja, ¿no? Y pues, si se dan cuenta, pues son muchas carreras, ¿no? Ingeniero, monja, sacerdote, alborotador, artesano, cazarratas, un ciudadano normal, un investigador, un mendigo, un mercader, adivino, vigilante, alguacil, un aldeano, y muchos, ¿no? Está el cazador, el explorador, el herbolario, el minero, el artista, un místico pueden ser también, un asesor, un duelista, un emisario, un espía, un noble, un guardia, caballero, un sirviente también pueden ser un guardia también, un guerrero de foso, un protagonista, un matador. Hay algunos, por ejemplo aquí, donde la descripción habla sobre que pues lo más los que más utilizan este matador pues son los enanos, ¿no? Como que va más acorde a su pues a su especie, ¿sale? Tenemos sacerdote, un rey tre, no sé qué sea eso, un soldado, un brujo, y así sucesivamente. Vean nada más qué cantidad de carreras existen. Entonces, pues ahora sí que tienen para escoger o para interpretar, porque si la tirada les sale a alguno que ustedes no tenían contemplado ser, pero pues lo aceptan, ¿no? Pues tienen que interpretarlo, y bueno, pues aquí está toda la información. Ajá. Y bueno, y pues llegamos a la parte 4, donde vienen lo que son las habilidades y los talentos. Y bueno, pues aquí les viene pues la definición de las habilidades de cada una de ellas, ¿no? El aguante, el animar, vienen tablas para ayudarles dependiendo pues la habilidad que les toque, que elijan. Ajá. Aquí pues no hay mucha ciencia más que leer cuáles son las que nos corresponden o cuáles son las que nos gustan, y pues aplicarlas, ¿no? Por ejemplo, aquí viene esta tabla, ¿sí? Es donde nos viene pues las diferentes lenguas, pues del viejo mundo, ¿sí? Y nos dice aquí pues que cierta lengua pues es hablada por, y aquí viene la descripción de quienes hablan estas ciertas lenguas.
Entonces, por ejemplo, está nadar, está montar, está remar. Entonces también son infinidad de, pues, de habilidades, ¿no? Y tenemos también la parte de los talentos. Ajá. Y pues igual, su descripción de cada uno de los talentos. Creo que no tiene mayor... no es necesario que vayamos a mayor profundidad en esta parte. Entonces, como todos los juegos de rol, tiene sus atributos, sus habilidades, sus talentos. Y pues hay que leer cuál es el que nos gusta, ¿no? Y tenemos la parte de lo que son las reglas, ¿no? Y empezamos con los chequeos, que, bueno, aquí le llaman chequeos, pero en realidad es la resolución de las tiradas, ¿sí? ¿Cómo se hace la resolución de las tiradas? Bueno, esta parte está muy, muy curiosa porque es totalmente al revés de lo que estamos acostumbrados. Ajá. Si por ejemplo vamos a hacer un chequeo de, no sé, pues de fuerza, digámoslo así, nosotros tenemos en nuestra hoja una fuerza de 60 puntos. Ajá. Tiramos el dado de 100 caras. Y el máster no les pone dificultad. Ajá. La dificultad son los puntos que ustedes tienen en esa habilidad. Entonces, si ustedes tienen 60 puntos, en el dado tienen que sacar 60 o menos para que el chequeo haya sido un éxito. Si no fue un éxito, si superaron, si sacaron de 61 para arriba, pues prácticamente fallaron el chequeo y pues a recibir las consecuencias, ¿no? Prácticamente así es como se maneja tanto las tiradas de combate como todo, como las de habilidades, ajá, y las de atributos. Tienes que sacar el menor número de lo que tienes en tu hoja de personaje. Ajá. De 1 a 5 se considera éxito automático y de 96 a 100 se considera un fallo automático. Entonces, así es como son las tiradas aquí. Ajá. Y bueno, pues nos vienen aquí ejemplos precisamente de cómo son los chequeos. Ajá. Nos viene aquí, por ejemplo, lo que es una tabla de dificultad, ¿no? En este es donde se basa el máster para aplicar las dificultades. Por ejemplo, como se había comentado, ¿no? La parte de la tirada de la fuerza. De hecho, vamos a ver. Lo que ustedes pueden hacer, déjenme sacar aquí unos dados. Ajá. Yo no tengo un dado de 100 caras, pero puedo ocupar el dado de porcentaje y un dado de 10 caras para poder hacer los chequeos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pide el máster hacer una tirada, no sé, necesito romper una puerta, la puerta es de madera, ya está casi podrida, o sea que de una patada puedo abrirla, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Tu dificultad es fácil. Bueno, entonces yo en mi fuerza tengo 60. Bueno, vamos a decir que en mi fuerza tengo 30. Ajá. Y aquí la tabla dice que fácil, ajá, es más 40. ¿A qué me refiero con eso? Que mis 30 que tengo en la hoja de personaje, ¿sí? En la sección, en la habilidad en el atributo de fuerza, le tengo que sumar 40. Entonces, mi tirada ya no es de 30, ya es de máximo 70. Entonces, lo que saquen los dados, ajá, tiene que ser de 70 para abajo. Si se dan cuenta, pues no es difícil, nada más es cuestión de que nos acostumbremos a esto, ¿no? Y bueno, pues aquí dice cómo actuar en tu turno, ajá, el resumen del combate, ¿qué más tenemos aquí? Cómo moverse. Toda esta parte es la parte pues, del combate, ¿no? Cómo atacar,
nos viene aquí cómo calcular, cómo se calcula el daño, que era parte, que bueno, pues es parte de si te salen o no te salen las tiradas, ¿no? Cómo se aplica el daño. También viene la dificultad de combate, ¿no? ¿A qué se refiere con una dificultad fácil? Pues dispararle a un objetivo a quemarropa, ¿no? Pues es una acción fácil porque lo tienes cerca. Una acción difícil, un disparo apuntando a una ubicación de impacto específica. Por ejemplo, estoy, no sé, bastante lejos de esa persona y le quiero disparar en la cabeza, entonces pues, tiene su grado de dificultad, en este caso es menos 20. Ajá. Entonces pues tenemos aquí todo lo que es la parte de armas, ¿sí? Cómo moverte, el movimiento durante el combate. El movimiento pues es como que también se tiene que hacer un cálculo para ver cuánto avanza tu personaje, ¿no? Eso es al principio. La velocidad, ya ven que en otras hojas de personaje pues le ponen la velocidad dependiendo de la especie. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos los estados. ¿A qué se refiere con los estados? Bueno, pues cómo está tu personaje, ¿no? En ese momento. Por ejemplo, podría estar tu personaje aturdido, cegado, no sé, envenenado. Entonces aquí te dice cuáles son los efectos y cómo debe de actuar tu personaje, depende de en el estado en el que estés, ¿no? Por ejemplo, si estás sangrando, si estás inconsciente. Entonces, pues también abarca esa parte, ¿no? La parte de destino y resiliencia, pues es como bonificadores, ¿no? Sobre si te va bien en la vida o no te va bien en la vida. ¿Te va bien en las tiradas o no te va bien en las tiradas? Ajá, entonces, digámoslo así que pues, el destino es algo así como tu destino es ser acabar con el malo, ¿no? Entonces te dan depende del puntaje que tengas, pues tomas esos bonificadores pues para tu partida, ¿no? También está la parte de las heridas, cómo van evolucionando las heridas. Viene aquí tabla de críticos, heridas críticas en la cabeza, qué es lo que pasa dependiendo de la tirada que se haga, heridas críticas en los brazos, etcétera, ¿no? Viene aquí todo esto son tablas pues de cómo actuar o cuáles son las consecuencias de tener ciertas heridas, ¿no? De haber recibido ciertas heridas dentro del juego. Ajá. ¿Qué pasa si tiene los huesos rotos? O sea, tratan de abarcar lo más posible para ayudar al máster sobre todo al máster, a no estar tronándose los dedos por qué les voy a poner o qué consecuencias ocasiona que estés herido, ¿no? Por ejemplo, aquí, miembros amputados, ¿qué pasa si no tienes, si te amputan un brazo, una oreja, un ojo, un pie? ¿En qué momento puede pasar eso? Entonces, también te habla sobre la corrupción dentro del imperio, ¿no? Cómo perder puntos de corrupción, por ejemplo, cómo anotarse puntos de corrupción, cómo funciona la corrupción, ¿no? Esto también es muy, muy importante dentro del juego porque finalmente tratan de hacerlo como que un poquito más real, ¿no? Más real a lo que es un imperio. Ajá. Tenemos aquí una tabla de corrupción física, ¿no? Por ejemplo, trae aquí que tienes que hacer una tirada con el dado de 10, ¿no? Que viene lo que es la descripción y pues el efecto. Por ejemplo, si nosotros sacamos, no sé, un 16 o entre 16 y 20, dice demacrado, ¿no? Y dice menos 10 a la fuerza, más 5 a la agilidad. Entonces también depende de esto, es lo que te puede beneficiar, ¿no? Estar, pues tener esa condición de corrupción.
También tenemos la tabla de corrupción mental y enfermedades, infecciones. También viene aquí una tabla, qué es lo que pasa con la peste, con una infección leve, con una plaga. O sea, cuál es el efecto que ocasionaría que tu personaje se enfermara, ¿no? Tenemos ¿qué pasa si tienes fiebre? Si te da diarrea, ¿no? Si tienes algún malestar. Tratan de cubrir todo lo posible, para que el máster pues no tenga ideas, ¿no? No, como les digo, no se rompa la cabeza, se quiebre la cabeza, como dicen. Ay, ahora, pues tienes la fiebre, pero pues cuáles son las consecuencias, ¿no? O qué consecuencias te puedo poner. Ah, bueno, pues aquí ya tiene pues te da una idea, ¿no? Con todo esto que está muy bien desglosado. Y bueno, pues tenemos esta parte de entre aventuras. Ajá. Tenemos una tabla de sucesos. Aquí les viene esta parte de aquí, qué pasó en esos tiempos, ¿sí? Aquí nos habla precisamente de la empresa. Ajá. Cuando tú quieres poner tienes un negocio o trabajas de manera independiente, ¿no? Aquí también te dice mejoras para los elfos, eh, el dinero que uno gasta, ¿no? Empresas generales, ¿no? Actividad bancaria, por ejemplo, eh, adiestramiento de animales. Aquí les vienen un montón de ejemplos de las empresas que ustedes podrían poner dentro del juego, pues que les genere pues económicamente, bueno, les genere económicamente, ¿no? Mm, tenemos también las empresas de clase, o sea, depende de tu clase. También puedes poner tu empresa, por ejemplo, entrenamiento en combate, pues puede ser cuando eres guerrero, ¿no? O incluso podrías meterlo como tipo académico. Ajá. Tenemos los que son la religión y las creencias, los dioses. Ajá. Eh, los dioses pues a los que siguen aquí, ¿no? En este juego. Ajá. También tenemos cultos, ajá, toda la parte de cultos, los cultos principales del imperio. Uh-huh. Tenemos al gran cónclave, tenemos adoradores, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cultos y religión, pues también aquí, porque también hay que elegir una, ajá, para ver pues a quién vas a seguir, ¿no? Y pues aquí te viene arriba pues los tipos de cultos que puedes ocupar o que te gusten, ¿no? Para elegir. Aquí tenemos una tabla donde están los dioses principales, de los enanos, de los elfos, de los medianos. Y tenemos una tabla de la ira de los dioses, cuáles son las consecuencias si el dios pues está enojado, ¿no? Y pues así. Tenemos también bendiciones. Ajá, qué es lo que pasa si te afilias a un culto o adoras a un dios, pues qué clase de bendiciones son las que te van a dar, qué ventajas te van a dar seguirlos a ellos. Uh-huh. Aquí vienes como tipo Calabozos y Dragones y Pathfinder, ¿no? Tenemos también la sección de magia, ¿sí? Para aquellos hechiceros, bueno, pues tenemos diferentes tipos de saberes, ¿no? Por ejemplo, son 8 saberes, que viene siendo el saber del metal, el saber de la vida, el saber de los cielos, el saber de las sombras, el saber de la luz, ajá, el saber de la muerte, de las bestias, del fuego. Entonces, también si eres hechicero, pues tienes que elegir uno de estos saberes, pues para que puedas ocupar ciertas magias, ¿no? Y pues te viene toda esta parte de cómo funcionan las magias,
que el listado de hechizos, dependiendo, obvio, pues este, pues el culto, la clase, la carrera que hayas elegido, ¿no? Aquí vienen todas las magias, por ejemplo, hechizos de los arcanos, son los hechizos arcanos, el saber de las bestias, estos son los que ocupas, ajá. Y pues es toda una sección de hechizos, ajá. Y bueno, pues viene una sección aquí del director de juego que prácticamente es cómo puedes crear tus propios personajes, cómo puedes llevar la narración, ajá, cómo puedes hacer o diseñar los viajes, cómo comportarse en la mesa, ajá. El costo de los viajes también, hay que revisar eso, los viajes por carretera, qué es lo que pasa cuando viajas por carretera, por fluviales, etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué pasa después de la partida? Bueno, pues se empiezan a aplicar los puntos de experiencia y bueno, pues aquí viene una tabla para ayudarnos cómo se conceden esos puntos de experiencia, ¿no? Al final de las partidas. La parte de la tierra, ¿no? Te da nos da una vista, un trasfondo de cómo es físicamente la tierra, ¿no? Por ejemplo, nos habla de las montañas, de las cordilleras, nos da una explicación pues física de todos esos lugares, de los ríos, de los canales, de los lagos. Entonces, pues sí viene mucha idea, ¿no? Ya aquí viene, esta es la cronología, ajá, de pues la tierra, ¿no? De esa tierra de fantasía. Tenemos aquí, por ejemplo, aproximadamente hace 500 años, hace 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pues viene una parte del trasfondo de que los acontecimientos que ocurrieron en esas tierras, pues para que también se ayude el máster a realizar sus partidas, ¿no? De juego. Y finalmente, todo esto es para el máster. Ajá. Esta es la guía del consumidor, pues prácticamente es cómo podemos gastar pues el dinero, ¿no? El dinero que hayamos generado tanto en las misiones como si tenemos un negocio, pues lo que hayamos conseguido en el negocio. Cómo se manejan los trueques, ajá. También tenemos cómo vender, ajá. Aquí tenemos el mercado, la artesanía. No, la verdad no me acuerdo qué es esto. Pero también tenemos aquí la tabla de las armas. Ajá. Aquí viene la característica de todas las armas y el costo de las mismas y pues qué es lo que hacen, ¿no? Su detalle de las armas. También las municiones. Recuerden que en este mundo se manejan tanto armas primitivas, medievales y modernas, ¿no? Como son las pistolas. Ajá. Entonces aquí nos dice pues precisamente en qué gastar nuestro dinero, ¿no? En este caso son armas. Ajá. Tenemos también la parte de las armaduras, cuánto cuestan, cuál es su aguante, herramientas y equipo, ¿sí? Si necesitas comprar cuerdas, necesitas comprar alimentos, necesitas comprar pergaminos, etcétera, etcétera, etcétera. Si necesitas un herrero o cómo se ocupan los guerreros para que te mejoren las armas, la parte de las pociones y de las hierbas. Y finalmente pues tenemos aquí un pequeño bestiario donde, bueno, en primeras cuantas especies, ajá, ya llenas para que más se las pueda ocupar para llenar sus hojas de los personajes de terceros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ogros, tenemos Bella la Negra, así se llama esto. Bueno, tenemos caballos, tenemos arañas, tenemos lobos, osos, ratas, serpientes,
dragones, otros animales fantásticos sí, pues, fantásticos, porque algunos no los había yo visto en otros juegos, ¿no? Y bueno, pues es un bestiario pues general, ¿no? No es todo el bestiario, nada más que es como que para ayudarte a conocer un poquito más de las criaturas que te puedes encontrar ahí, ¿no? Con las que puedes combatir. Y pues como les digo, pues traen aquí ya tu descripción de la criatura y trae pues sus habilidades, ¿no? Aquí tenemos rasgos de las criaturas, ajá, también una pequeña descripción de sus rasgos. Y bueno, pues ya para finalizar, pues tenemos aquí la hoja de personaje, ajá, con sus atributos, sus habilidades, bueno, todo lo que nos pide llenar, aquí está. Y pues eso es todo. Al final, pues otra vez el mapa, al principio, y se acabó la explicación de este bonito libro. Y bien, amigos, pues, ¿qué les pareció? Está interesante, ¿no? La verdad es un juego, pues sí, bastante original. No he visto, la verdad, las versiones anteriores. Me parece que ya hay una sexta edición de estos, y es que no estoy equivocado. Si estoy equivocado, ahí me lo ponen en los comentarios. Pero al menos esta cuarta edición está muy, muy, muy padre, muy completa. A mí me gusta la parte pues de poderte ganar la vida de manera, pues digamos que normal, ¿no? Recordemos que en otros juegos, como por ejemplo los clásicos de Calabozos y Dragones y Pathfinder, pues ahí te ganas la vida, pues haciendo misiones y pues robando tumbas, ¿no? O saqueando calabozos. En este caso, pues es muy original que aparte de todo lo que tengas las misiones que tengas o las problemáticas que tengas dentro de la narración para salir adelante, pues tengas que poner atención a tu negocio, ¿no? O ejercer una carrera, por ejemplo, si eres ladrón de tumbas, ¿no? Bien aquí, perdón. Que eres un ladrón de tumbas, por ejemplo, pues te dedicas a eso, ¿no? A ir a los ladrones de tumba prácticamente es una persona que no sigue la ley, ¿no? Finalmente, pues es robarle a un muerto o robar muertos, porque muchas, por ejemplo, los brujos y hechiceros, hay veces que ocupan pues los huesos, ¿no? Los cráneos y eso. Entonces, ¿cuál es el negocio del ladrón de tumbas? Pues es ir a abrir una tumba, sacar todo lo que tenga de valor. Si puede sacar un cráneo, lo saca y se va al mercado negro a venderlo, ¿no? Entonces, independientemente de si tiene una misión o lo escogen para una misión, aprovechando sus habilidades, ¿sí? Independientemente de eso. Entonces, es algo que me llamó la atención y que me gustó, ¿no? Y también aparte de que, pues prácticamente ya todo te lo está poniendo aquí, para el máster, ¿no? Todo lo que es, ya vimos la ayuda de la de la resolución de tiradas, qué pasa si esto, qué pasa si el otro, la cantidad de tablas de posibles resultados en los dados. Entonces, la verdad es un juego muy, muy completo. Y pues ya no voy a hacer el video más largo. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse, dar like, activar la campanita, comenten, compartan. También es muy, muy importante sus comentarios, porque nosotros pues no lo sabemos todo. Nosotros sabemos que allá afuera hay gente mucho más experta en ciertos juegos o en todos los juegos, y pues la idea de esto es de que
nos retroalimentemos, ¿no? Entonces, si tienen ustedes ahí alguna observación, alguna anécdota, que nos hablen un poquito de los suplementos, por ejemplo, de este juego, pues nos ayudaría mucho tanto a nosotros que estamos haciendo los videos, como a pues, toda la comunidad, ¿no? A todos los suscriptores y posibles suscriptores que quieran pues unírsenos, ¿no? En este proyecto. Así es de que, pues no se diga más. Yo soy Darmon y esto fue DM Juegos perdón. Ahorita ya son como las 3 de la mañana. Ahorita pude grabar a esta hora. Entonces, vamos a repetirlo. Y bueno, amigos, pues este es el final del video. Así es de que yo soy Darkmoon y esto fue DM Juegos de Rol y Tableros. Hasta la próxima.